La transición a la navegación basada en la performance obliga a los estados, autoridades aeronáuticas, operadores y proveedores de servicios de navegación aérea a que actualicen no solamente su conocimiento, sino también su tecnología, con el fin de garantizar una armonización que permita la aplicación de procedimientos estandarizados y el aprovechamiento de la tecnología disponible, siendo consecuente la capacitación y entrenamiento del factor humano para su desempeño en este nuevo ambiente de navegación. Los anteriores y en algunos casos actuales escenarios en las cabinas de vuelo han sido el resultado del desarrollo de tecnología adecuada para la recepción de las señales provenientes de las ayudas a la navegación, principalmente basadas en tierra, y su interpretación conllevó a la creación de símbolos que fueron incorporados en las cartas aeronáuticas según la naturaleza de la fuente de navegación, su funcionamiento y propósito. Posteriormente, gracias a la introducción de las nuevas tecnologías, tanto la aviónica a bordo como la cartografía aeronáutica sufrieron cambios, permitiendo la reducción de las cargas de trabajo de las tripulaciones mediante la adopción de nuevos conceptos, especialmente los relacionados con la forma en que las aeronaves ejecutan las maniobras descritas en las cartas aeronáuticas y la codificación de los procedimientos mediante bases de datos. Es así como esos símbolos plasmados en las cartas de navegación han sido reemplazados. Uno de los nuevos conceptos de navegación es el punto de recorrido o en inglés waypoint, definido como un lugar geográfico determinado mediante el sistema de coordenadas en latitud y longitud, que es utilizado en navegación para el trazado de trayectorias. A estos puntos se les puede asignar restricciones de operación como altitud, velocidad y dirección del viraje subsiguiente. De estos existen dos tipos: flyby o punto de recorrido de paso o de vuelo por, el cual indica la necesidad de efectuar una maniobra conocida como anticipación de viraje, que consiste en calcular el momento para iniciar el viraje antes de llegar al punto y terminarlo mediante la interceptación tangencial del tramo siguiente. Flyover o punto de recorrido de sobrevuelo, el cual indica la necesidad de sobrevolar la vertical del punto dado, generando una maniobra posterior en la que la aeronave regresa para interceptar la trayectoria siguiente. Teniendo en cuenta las necesidades de los servicios de tránsito aéreo, se estableció la siguiente simbología: punto de recorrido de paso con notificación de la posición a solicitud. Punto de recorrido de paso con notificación obligatoria de la posición. Punto de recorrido de sobrevuelo con notificación de la posición a solicitud. Punto de recorrido de sobrevuelo con notificación obligatoria de la posición. Punto de recorrido de paso con notificación obligatoria de la posición e informe meteorológico en ruta. Interpretación de cartas RNAV. Las cartas de navegación de área difieren de las cartas de navegación convencional en lo conceptual respecto a la aplicación del método de navegación y en la simbología utilizada para los puntos significativos. La imagen muestra dos cartas de navegación correspondientes a un procedimiento de salida para los aeródromos de Santa Marta y Quibdó. A pesar de ser el mismo procedimiento y exigir el mismo método de navegación, presentan requisitos diferentes. El procedimiento de Santa Marta exige el requisito RNAV1, lo cual indica que para el sistema de navegación no es necesaria la función de alerta de integridad y monitoreo del rendimiento a bordo, y el error total del sistema permitido es de 1 milla náutica. Además, la tripulación debe declarar su capacidad RNAV1 mediante los descriptores apropiados en la casilla 18 del plan de vuelo. Delta 1 si cuenta con todos los sensores aprobados instalados a bordo. Delta 2 únicamente GNSS. Delta 3 únicamente DME. Delta 4 DME integrado con la unidad de referencia inercial. Observando las notas de la vista en planta, existe una limitación respecto al uso de las fuentes de navegación, indicando que la única aprobada para este procedimiento es el GNSS, excluyendo la señal DME. En este caso, la declaración de la capacidad RNAV1 mediante los descriptores Delta 3 y Delta 4 no permite la ejecución del procedimiento. Respecto a la carta para Quibdó, el requisito de navegación es RNP1,
lo cual indica la necesidad de contar con alerta de integridad y monitoreo del rendimiento a bordo, permitiendo un error total del sistema de 1 milla náutica. Esta capacidad debe ser declarada mediante los descriptores Oscar 1 si la aeronave cuenta con todos los sensores aprobados instalados a bordo, Oscar 2 únicamente GNSS, Oscar 3 DME u Oscar 4 cuando el DME está integrado con la unidad de referencia inercial. De igual manera se observan las notas que el único sensor permitido es el GNSS, causando que los descriptores Oscar 3 y Oscar 4 no sean suficientes para poder ejecutar el procedimiento. Al recordar la teoría sobre aplicaciones de navegación, es preciso citar que los estados deben promulgar toda la información necesaria respecto a la implantación de las diferentes especificaciones de navegación, lo cual se evidencia con la información publicada en la AIP para Colombia. Rutas RNAV 5 y RNAV 1. En la AIP Colombia, parte en ruta, numeral 3.3, se promulga la información sobre las rutas RNAV, donde indican el requisito de navegación. En este caso, RNAV 5, el cual permite el uso de un sistema de navegación sin alerta de integridad y monitoreo del rendimiento a bordo, y con un error total del sistema de 5 millas náuticas. Las tripulaciones deben declarar en la casilla 18 del plan de vuelo su capacidad RNAV a través de los descriptores apropiados. Bravo 1, cuando la aeronave cuente con todos los sensores aprobados instalados a bordo. Bravo 2, únicamente GNSS. Bravo 3, DME. Bravo 4, BORD DME. Bravo 5, inerciales. Bravo 6, LORAN Charlie. La publicación también suministra información sobre los sensores de navegación requeridos, lo cual sugiere debe ser de conocimiento de las dependencias ATS, con el fin de asesorar oportunamente o suministrar servicios de control de tránsito aéreo de una manera acertada cuando se tenga conocimiento sobre novedades relacionadas con la integridad y disponibilidad de la señal. De igual manera publican la información relacionada con las rutas RNAV 1, incluyendo los sensores de navegación requeridos, lo cual se asocia con los respectivos descriptores para el plan de vuelo. Es oportuno citar los designadores de las rutas RNAV para su fácil identificación. Rutas RNAV que hacen parte de las redes regionales. Se identifican con los designadores Lima, Mike, November, Papa. Las rutas RNAV que hacen parte de las redes domésticas se identifican con los designadores Quebec, Tango, Yankee, Zulu. Esta imagen es el ejemplo de cartas de navegación de área aplicada en procedimientos de llegada. Corresponden a los aeródromos de Río Negro y Barrancabermeja. Su interpretación es similar a la de las cartas de salida normalizada, ya que tienen en común el método de navegación y el error total del sistema máximo permitido, pero difieren en sus requisitos. La carta de Río Negro con requisitos RNAV 1 y Barrancabermeja RNP 1. El método de navegación de área también es aplicado para ejecutar procedimientos de aproximación, desde el tramo inicial y en algunos casos hasta el tramo de aproximación frustrada. La imagen contiene una carta de aproximación al aeródromo de Santa Marta, en la cual se identifican los siguientes elementos: tipo de procedimiento y método de navegación, identificación para una carta con el requisito de navegación RNP Approach, declaración del requisito de navegación, altitud de llegada a terminal, el cual es un concepto similar al de MSA
pero en este caso los sectores están basados en los puntos de referencia de aproximación inicial o en algunos casos al punto de referencia de aproximación intermedia y se extienden hasta un radio de 25 millas náuticas. Identificación de la casilla de mínimos operacionales. Las cartas de aproximación RNAV son identificadas de acuerdo con la guía disponible para el tramo final. En este caso, la designación LNAV indica que únicamente se cuenta con señal GNSS para navegación lateral y la guía vertical no se suministra. Por esta razón se considera una aproximación 2D o de no precisión. Las tripulaciones con intención de utilizar estos mínimos operacionales para su aproximación final deben declarar en la casilla 18 del plan de vuelo el descriptor Sierra 1, con lo cual indican que pueden lograr una precisión de navegación de 1 milla náutica en los tramos inicial e intermedio y de 0,3 millas náuticas en el tramo final, además de contar con la función de alerta de integridad y monitoreo del rendimiento a bordo. Cartas RNAV con requisitos especiales. Autorización requerida, identificada con las letras Alfa Romeo. Aprobación especial para las operaciones con requisitos de precisión inferiores a 0,3 millas náuticas. Propia de la especificación de navegación RNP AR Approach, especialmente en el tramo de aproximación final. Funcionalidad para volar tramos de radio fijo hasta un punto de referencia. Identificado con las letras Romeo Foxtrot. Para que las aeronaves puedan ejecutar una secuencia de tramos de un procedimiento RNAV, deben tener codificada la carta en su base de datos de navegación, donde se le asigna un código de 2 letras. La primera indica el tipo de maniobra que la aeronave debe realizar y la segunda el punto donde termina la maniobra. Por ejemplo, en un procedimiento de salida se le puede indicar a la aeronave que mantenga un rumbo específico hasta alcanzar una altitud determinada. Esto se hace con las letras Victor Alpha o rumbo hasta una altitud. Una maniobra típica posterior consiste en codificar la instrucción para que después de alcanzar la altitud proceda directo hasta un punto de referencia. Esto se logra con la codificación Delta Foxtrot o vuelo directo a un punto de referencia. Para el caso de Romeo Foxtrot, la instrucción es volar siguiendo un valor de radio constante hasta un punto de referencia. Aproximación con guía vertical APV de tipo navegación vertical barométrica. Es la capacidad de las aeronaves para seguir la guía vertical que suministra el sistema de navegación con información barométrica integrada. Estas cartas cuentan con una casilla de mínimos operacionales identificadas como LNAV-VNAV, indicando la guía lateral y vertical requerida. Estos procedimientos presentan limitaciones de temperatura por su efecto en la atmósfera, causando el desplazamiento de las isobaras a temperaturas más bajas a la temperatura de referencia tenida en cuenta en el diseño del procedimiento. La aeronave vuela por debajo de la pendiente óptima y en forma contraria con las temperaturas mayores. Aproximaciones ESBAS. Es la capacidad de la aeronave para seguir la guía lateral y vertical suministrada a través del sistema ESBAS. Las cartas de navegación en este requisito cuentan con su casilla de mínimos operacionales identificada con el acrónimo LPV o en algunos casos LP cuando no cuentan con guía vertical. Aproximaciones de precisión GBAS. Es la capacidad de la aeronave para seguir la guía lateral y vertical suministrada a través del sistema de aumentación basado en tierra. Las cartas basadas en este requisito cumplen criterios similares a los de las aproximaciones ILS. Interpretación de cartas de aproximación con especificación RNP AR Approach. Tipo de carta y método de navegación. Identificación para una carta basada en especificación RNP AR Approach. Requisito de navegación. Funcionalidad requerida. Limitación operacional. Tramo RF. Requisito de precisión. Las tripulaciones que tienen previsto ejecutar este tipo de procedimientos deben consignar en la casilla 18 del plan de vuelo el correspondiente descriptor Tango 1 si el procedimiento exige que la aeronave sea capaz de ejecutar una trayectoria de radio fijo a un punto de referencia, o Tango 2 cuando ese requisito no se encuentra presente en la carta de navegación.
La precisión ofrecida por este tipo de especificación varía entre 1 milla náutica y 0,1 milla náutica en el tramo inicial e intermedio y entre 0,3 y 0,1 millas náuticas en el tramo final. Al igual que la especificación RNP Approach, suministra la capacidad de alerta de integridad a bordo y monitoreo del rendimiento.